Hola, esta semana vamos a realizar la guía correspondiente a la actividad de la semana 2 de Matemáticas para la Educación Superior, la cual trata de fracciones. A medida que vamos haciendo los ejercicios, les voy a ir explicando la materia y el por qué se hacen estos ejercicios de esta forma. Esta guía está requete contrarrevisada, por lo tanto, deberías tener sí o sí un 7 en ella. Partamos. La primera dice: ¿qué fracción del total de letras del abecedario son vocales? Considera que el abecedario está compuesto por 27 letras. Entonces, lo primero que nos dice es que las letras son 27. Y nosotros sabemos que las vocales son 5. A, E, I, O, U. Por lo tanto, ¿qué fracción son las letras del abecedario? ¿Son las vocales? Son 5 de 27. Recuerden, siempre que te pregunten qué fracción, lo que te están diciendo es qué número te estoy preguntando del total. Así que la respuesta en este caso sería 5 de 27. Y esa es la número 1. Vamos con la segunda. La segunda dice: un CD tiene grabada una canción que dura 2 enteros 1/3 minutos, otra que dura 3 enteros 3/4 de minuto, otra de 4 enteros 1/6 y la última de 4 enteros 2/3. La pregunta es: ¿cuántos minutos de música hay grabados en el CD? Partamos. Entonces, la número 2. Sabemos las duraciones. Espera, esta es la número 2A. Número 2A. Sabemos que el CD tiene 2 enteros, 1/2 de una canción, más 3 enteros, 3/4 de otra canción, más 4 enteros, 1/6, y la última son 4 enteros, 2/3. Cuando nos preguntan cuántos minutos de música, efectivamente lo que nos están preguntando es la suma, ¿sí? ¿Cuál es el total de los minutos de música? Entonces, ¿cómo desarrollamos esto? Cuando tenemos fracciones y hay un número entero adelante, ese número entero se multiplica por la base de la fracción. En este caso, sería así. Sería 2 por 2, ¿cierto? Eso da 4. Más 1, que es el número que está aquí arriba, nos da 5 medios. Recuerdan, cuando nosotros simplificamos o amplificamos una fracción, el número que manda es el de abajo, la base. Entonces, el siguiente sería 3 por 4, 12, más 3, 15. Serían 15 cuartos. Más 4 por 6, 24, más 1 son 25 sextos. Más 4 por 3, 12, más 2, 14, y serían 14 tercios. Como podemos ver aquí, nos encontramos con que todos los números son de base distinta. Y resulta que en las fracciones solo podemos sumar aquellos números que tengan la misma base. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a sacar algo llamado mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo es la forma en que nosotros podemos hacer que todas estas bases queden con la misma base. ¿Cómo lo hacemos? Primero, vamos a ordenar los números de menor a mayor. Y eso lo aprendimos la semana pasada. Entonces tenemos 2, tenemos 3, tenemos 4 y tenemos 6. Esto lo vamos a poner en la tabla de mínimo común múltiplo. ¿Y qué es lo que hacemos?
buscamos el número más pequeño por el que se pueda dividir alguno de estos números. En este caso, siempre se parte por el 2. Si ustedes tienen algún número par, siempre partan por el 2. Entonces, ponemos el 2 aquí para indicar por qué número estamos dividiendo y decimos 2 dividido en 1, 2 dividido en 2, 1. 2 dividido en 3 no nos da un número entero, por lo tanto, mantenemos el 3. 2 dividido en 4, 2. Y 6 dividido en 2 es 3. Volvemos a mirar los números y nos damos cuenta que podemos seguir dividiendo este por 2. Así que volvemos a poner 2. Otra cosa importante del mínimo como múltiplo cuando uses esta tabla es que lo que tienes que lograr para encontrar el número que pueda dividir toda la base y que la deje igual es que siempre tienes que llegar a 1. ¿Sí? Cuando ya tienes 1 es porque el número y la tabla está lista. Entonces, el 3 en el 2 no se puede, así que volvemos a bajar el 3. El 2 en el 2, 1. Y el 2 en el 3, bajamos el 3. Ahora, no hay ningún número par, por lo tanto, buscamos qué número divisible por 3 nos va a dar 1 y obviamente ese número es el 3. Así que 3 en 3, 1 y 3 en 3, 1. Entonces, lo que tenemos ahora son todos estos números que están acá. Lo que tenemos que hacer con ellos es multiplicarlos, no sumarlos. Entonces tenemos que multiplicar 2 por 2 por 3. 2 por 2 es 4 y 4 por 3 es 12. Entonces sabemos que nuestro mínimo como múltiplo en este caso es 12. Entonces, ahora que encontramos el mínimo común múltiplo o el múltiplo que tienen todos los números de base en común, vamos a igualar todos estos números para poder tener una base que nos permita hacer la suma. Porque como les dije, para sumar fracciones siempre tenemos que tener la misma base. Entonces, lo que vamos a hacer es dibujar una fracción muy larga que tenga base 12. ¿Sí? Entonces, tenemos aquí 5 y tenemos 2. ¿Qué vamos a decir? 2 por cuánto nos da 12. Si podemos ver esta tabla aquí mismo, podemos ver que si borramos un 2, nos da 2 por 3. Por lo tanto, es el número 6 el que nos da la base 12. Entonces tenemos que multiplicar ese 5 por un 6. Y 6 por 5 da 30. ¿Sí? Lo explico nuevamente. Lo que estamos buscando es, en el caso de este, ¿qué número multiplicado por 4 me da 12? El número, si lo vemos acá, sabemos que 2 por 2 es 4. Por lo tanto, podemos ver claramente en la tabla que el número que buscamos es el 3. ¿Sí? Nuevamente, ¿cuánto da 15 por 3? 15 por 3 es 45. Ahora, nuevamente, ¿qué número multiplicado por 6 nos da 12? Si vemos la tabla, 2 por 3 es 6, así que el número que buscamos es el 2. 2 por 25 es 50. Y por último, 3, ¿por qué número nos da 12? Vamos a la tabla y vemos que nos da, vamos a buscar acá, ¿qué número nos da 4? Por lo tanto, si eliminamos el 3, vamos a ver que el número que buscamos es 4. ¿Sí? Y 4 por 14 da 56. Entonces, lo que hacemos ahora,
recuerden que en esto sí pueden usar calculadora, pueden hacerlo mental, es la suma. Y esa suma nos da 181 doceavos. Pero este número aún es mucho más reducible. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es dividir 181 en 12. Eso lo pueden hacer en una calculadora y les va a dar 15,08 o en su defecto 15 enteros, un doceavo. ¿Por qué un doceavo? Porque 15 por 12, 15 por 12 nos da 180. ¿Recuerdan? Multiplicamos eso y le sumamos 1. Y ahí tenemos los 181. Entonces el resultado que tenemos es 15 enteros, un doceavo. Es decir que el CD tiene grabado 15 minutos. Y esa es la respuesta. Les recuerdo que en todos estos ejercicios siempre la pregunta debe ser respondida, independiente del cálculo, ¿sí? Siempre la pregunta debe estar respondida. Y la pregunta es, ¿cuántos minutos de música hay grabados en el CD? Y tenemos que escribir esto. El CD tiene grabado 15 minutos. Y lo escriben después de haber hecho el cálculo. Así que esa es la respuesta del ejercicio 2A. Y lo tenemos listo. Seguimos con el ejercicio 2, letra B. ¿Sí? Este nos dice que Sofía se demora un entero, un tercio de hora en estudiar matemáticas y 3/4 de hora en hacer su tarea de lenguaje. Si ella empieza a las 4 de la tarde, ¿a qué hora va a terminar? Y si a las 6 de la tarde ella ya habrá una hora, tiene 60 minutos, ¿cierto? Todas las horas tienen 60 minutos. Sabemos que un entero, un tercio de hora es lo mismo que decir, ¿recuerdan? 3 por 1 más 1. Es lo mismo que decir 4 tercios de hora. Y si cada vez que nos digan de algo, lo que nos están pidiendo es multiplicar, ¿sí? Eso significa cuando te dicen de. En las fracciones significa multiplicar. Entonces, lo que nos están diciendo es que tenemos que multiplicar por una hora. Y ya dijimos que una hora tiene 60 minutos. Entonces, eso es lo mismo que decir 4 tercios por 60. Y esto nos da 80 minutos. ¿Cómo nos da 80 minutos? Esto es lo mismo que decir 60 por 4 dividido en 3. 60 por 4 son 240. Dividido en 3 es 80. Recuerden, solamente para sumas o restas debemos tener la misma base. Para multiplicar, lo que hacemos es multiplicar el número de arriba y el número de abajo. Cuando un número está entero, en este caso el 60, es lo mismo que decir 60 partido en 1. Pero como asumimos que el número 1 implica que el número está entero, no lo nombramos y lo dejamos solo en 60, ¿sí? Luego,
sabemos que se demora 3/4 de hora en lenguaje. Entonces recuerden, tenemos que 80 minutos es lo que se demora en matemáticas. Tenemos también que se demora 3/4 de hora, ¿sí? 3/4 de. Entonces, lo que tenemos que hacer es multiplicar 3/4 por 60. Recuerden nuevamente, cuando el número no tiene nada abajo, es lo mismo que decir partido por 1. Y cuando multiplicamos, lo que hacemos es multiplicar de lado. ¿Sí? Entonces, esto es lo mismo que decir 60 por 3, que equivale a 180, partido en 4 por 1, 4. Y 180 dividido en 4 son 45. Por lo tanto, son 45 minutos el lenguaje. Y nos preguntan si terminó a ser a las 6 de la tarde. Entonces, si se demora 80 minutos en matemáticas y 45 minutos en lenguaje, eso quiere decir que ella se demora 125 minutos en tener absolutamente todas sus tareas listas. 125 dividido en 60, que equivale a sacar cuántas horas se demora, es 2 horas, ¿cierto? 125 dividido en 60 son 2,08 horas. 2,08 horas. Y esas 2,08 horas, si sumamos que partió a las 6 de la tarde, ¿cierto? Se demora 125 minutos o 2,08 horas en terminar. Eso quiere decir que Sofía va a haber terminado a las 18:05 horas. ¿Sí? Entonces, la respuesta para este ejercicio, la voy a anotar acá arriba por espacio, tiene que decir: Sofía termina sus deberes a las 18:05. Y esta es la respuesta de la número 2B. Recuerden que cuando les preguntan con palabras, deben responder con palabras. Vamos ahora con el ejercicio 2, letra C. Este ejercicio dice que en un programa de radio se ocupa 2/3 del tiempo para transmitir música, 1/4 en noticias y 1/18 en llamados del público. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto se ocupa en comerciales? Recuerden, aquí la pregunta nos está mandando la información. Nos dice, ¿qué fracción del tiempo se usa en comerciales? Entonces nos preguntan, ¿qué tiempo del total se usa en comerciales? Como les comenté, cuando nos preguntan de, lo que nos están pidiendo siempre es sumar o multiplicar. En este caso, como nos están dando los valores, lo que vamos a hacer es sumar. Entonces, vamos a borrar aquí para poder usar. Y tenemos 2/3 más 1/4, recuerdan, 1/4 en lectura, más 1/18, que es lo que se usa. ¿Sí?
Para poder sumar, vemos que todos los números tienen distinta base, así que lo que tenemos que sacar es el mínimo común múltiplo. ¿Recuerdan? Lo primero que hacemos es ordenar los números del menor al mayor. Tenemos el 3, tenemos el 4 y tenemos el 18. Dibujamos nuestra tablita y comenzamos a simplificar, siempre partiendo por el 2, si es que hay un número par. Y en este caso tenemos el 4 y el 18. Entonces el 2. El 3, ¿es divisible en 2, que nos da números enteros? No. Por lo tanto, bajamos el 3 completo. 4 dividido en 2 nos da 2. 18 dividido en 2 nos da 9. ¿Podemos seguir dividiendo en 2? Sí, sí podemos porque tenemos un número 2. Entonces, 3 dividido en 2 no nos da un entero, bajamos el 3. 2 dividido en 2 nos da 1 y ya tenemos lista esa parte. Y 9 dividido en 2 no nos da entero, entonces bajamos el 9. Ahora decimos, ¿qué número es el más pequeño siguiente en que podemos dividir el 3 y el 9? En el 3. Entonces, 3 dividido en 3, 1, y ya tenemos lista esta columna. 9 dividido en 3, y aún podemos seguir dividiendo entonces por 3. 3 dividido en 3, 1, y tenemos lista esta columna. Recuerden que esto significa que lo que tenemos que hacer es multiplicar 2 por 2 por 3 por 3. 2 por 2, 4. 3 por 3, 9. Y 4 por 9, 36. Así que nuestro mínimo común múltiplo es 36. Mínimo común múltiplo. ¿Sí? Volvemos a hacer nuestra raya grande para poder poner todos los números y sabemos que nuestra base es 36. Entonces, ¿qué número multiplicado por 3 me da 36? Como les comenté, podemos usar esta misma tabla. Borramos un 3 y nos da que 2 por 2, 4, 4 por 3, 12, 12 multiplicado por 2 es 24, ¿sí? Espérenme un poco, que aquí voy a borrar para que podamos seguir usando la tabla. Aquí, 24 más. Seguimos. ¿Qué número multiplicado por 4 nos da 36? ¿Y qué número tenemos que multiplicar? Entonces nos da que borramos los dos 2, que es el que da 4. Y tenemos 3 por 3. Y 3 por 3 es 9. Y 9 por 1 es 9. Seguimos. Ahora necesitamos saber 18. ¿Por qué número nos da 36? Sabemos que 3 por 3 es 9 y que 9 por 2 es 18, así que nos quedó solito un 2. Y multiplicamos el 1 por 2, nos da el 2 que estábamos buscando. ¿Sí? Nos quedó muy largo. La suma de esto son 35 de 36. Por lo tanto, para llegar a un número entero, nos faltaría 1 de 36, porque les recuerdo que 36 de 36, al dividirlo, nos da el número 1. Por lo tanto, si nos falta 1 para lograr el total, podemos decir que esto que nos falta es lo que se usa en comerciales. Y la respuesta a esto debería ser 1 de 36 se usa en comerciales. Y esa es la respuesta del ejercicio número 2C. ¿Sí? Pasamos ahora al número 3. El número 3 nos dice que la distancia, vamos a hacer aquí el número 3, la distancia entre Santiago y Puerto Montt es de
1025 kilómetros, ¿sí? Dicen que Pedro ha recorrido de este trayecto, que es desde Santiago hasta Puerto Montt, él ha recorrido 3/5. Para hacerlo más gráfico, digamos que vamos a dividir esto en 5 partes. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, lo que ha recorrido Pedro son 1, 2, 3. Y le falta recorrer todo eso. Entonces, ¿cómo calculamos esto? Nos dicen, lo primero que tenemos que saber cuántos kilómetros le faltan para llegar. Entonces, si sabemos que la distancia total, es 1025 y él ha recorrido 3/5 de ese número, recuerdan, cada vez que les dicen de en una fracción, les están pidiendo multiplicar, es eso lo que tenemos que hacer. Entonces, recuerdan que les dije que esto significaba lo mismo que tener un 1. Otra de las propiedades que tienen las fracciones es que podemos simplificar, y para simplificar lo hacemos de forma cruzada, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos aquí? El 1 y el 3 no los podemos simplificar, pero el 5 con el 1025 sí. Por lo tanto, esto nos queda en 1 y en 205. Pueden comprobarlo con la calculadora y dividir 1025 en 5 y les va a dar 205. Entonces, tenemos que 205 por 3 son 615. 1 por 1, 1, entonces lo dejamos sin nada abajo. Y sabemos que Pedro ha recorrido 605 kilómetros. Esto es lo recorrido, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿cuánto le falta? Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es, a los 1025, que son el total, le restamos los 615. Hacemos la resta, 0, 1, 4, y nos da 410. Por lo tanto, la respuesta de este ejercicio es: a Pedro le faltan 410 kilómetros para llegar a Puerto Montt. Recuerden, siempre cuando los ejercicios les hagan una pregunta, deben responder la pregunta para tener el puntaje completo. Entonces, de la número 3, la respuesta es que a Pedro le faltan 410 kilómetros para llegar a Puerto Montt. Seguimos con la número 4 y última. La 4 dice que la capacidad total del estanque del automóvil de Alejandro son 35 litros, pero él solo tiene 2/5 del estanque lleno y decide cargar combustible. En relación a esto, ¿cuántos litros de benzina debe cargar para llenar el estanque? Entonces vamos a partir con la número 4, letra A, que nos pregunta: ¿cuántos litros de benzina debe cargar para llenar el estanque? Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Que el estanque de Alejandro es de 35 litros, ¿cierto? Ahora, sabemos que el estanque está lleno en 2/5. Y la pregunta es, ¿cuánto es 2/5 de 35? Recuerden, cada vez que les pregunten de, es una multiplicación. ¿Sí? Una multiplicación. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es multiplicar. Recuerden que este 35 es lo mismo que decir partido en 1 y en las multiplicaciones se hace de forma horizontal. Por lo tanto,
Lo primero que podemos ver es que el 5 se puede simplificar con el 35, porque 7 por 5, entonces tenemos que 7 por 2, 14, y 1 por 1, 1. Entonces, ¿qué es lo que acabamos de averiguar? Que en este minuto el estanque de Alejandro tiene 14 litros, ¿sí? Y estos 14 litros es lo que tiene el estanque antes de que él decida cargar. Ahora, si el estanque tiene un máximo de capacidad de 35 litros y ahora tenemos 14, ¿con cuánto es lo que podemos llenar el estanque? Lo podemos llenar con 21 litros. Entonces, la pregunta era, ¿cuántos litros de benzina debe cargar para llenar el estanque? Y la respuesta es, debe llenar con 21 litros el estanque. Y esa es la parte A de nuestra pregunta número 4. Ahora vamos con la parte B. Esta decía que si el litro de benzina vale 854, ¿cuánto debe pagar Alejandro? Nosotros ya calculamos, lo vamos a hacer aquí mismo mejor, que él necesita 21 litros. 21 litros para llenar el estanque. Y si el valor del litro son 854 pesos, multiplicamos eso por la cantidad de litros y nos va a dar 17.934. Entonces, la respuesta a esta letra B es Alejandro debe pagar 17.934 por los 21 litros de benzina. Y esa es la respuesta final de este ejercicio. Recuerden que hoy aprendimos a sumar y restar fracciones, a sacar mínimo común múltiplo. También aprendimos que cada vez que nos preguntan por una parte de una fracción, lo que nos están pidiendo es multiplicar. También aprendimos que el mínimo común múltiplo saca la base igual para poder sumar o restar. Aprendimos que cuando multiplicamos dos números, lo hacemos horizontalmente, ¿sí? Y también aprendimos que esto se aplica también para dividir fracciones, ¿sí? Esta es la guía, espero que les vaya muy bien. Se saquen un 7 y recuerda que voy a estar haciendo semana a semana las guías, tanto de comunicación como de matemáticas. Y por favor no olvides suscribirte a mi canal y darle me gusta a este video.